Bienvenidos a After the Curtain Call. Creo que significa como después de que la cortina se cierra, algo así, o bueno, de la última llamada probablemente. Es un juego nuevo, un juego nuevo que encontré en Itch.io. El juego está en español, eso lo agradezco, muchas gracias creador. Me llamó mucho la atención, es el capítulo 1 al parecer de una saga de juegos que va a sacar este creador. Este ya había sacado antes más juegos que me llamaron también la atención, así que probablemente los juegue, no sé cuándo, pero probablemente. Según lo poco que leí, ya porque ustedes saben que yo no leo casi lo que se trata en los juegos, es que somos como un electricista que llamaron para arreglar, por así decirlo, en un teatro, creo, si no estoy mal. Cuando estaba descargando el juego fue algo chistoso porque me empezó a pedir un montón de me empezó a pedir unos permisos a descargar algo y yo dije, bueno, pues descarguémoslo, esperemos que no pase nada malo. Si es así, pues acá estoy probando el juego para que usted no lo tenga que probar. Y bueno, me gustó también mucho que el juego estaba en español. Voy a dejar el link en la descripción para que vayan a leer un vistazo y apoyen a su respectivo creador. Y bueno, dicho esto, empecemos a After the Curtain Call. Jugar. Acto 1. Sí, acto dice. Mira, el monólogo de Sigismundo es una pieza de la vida del sueño, el sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Sigismundo es un heredero al trono, pero fue engañado, fue encerrado en una torre donde cuestiona si su rol de rey y la vida misma es una realidad o un sueño. Wow. Okay. Acto 1, Life is a Dream, la vida es un sueño. Entremés, encuentra todos los libros primero. Ok, empecemos con Life is a Dream. Ilumina el actor. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado. Ok, estamos en una obra de teatro. Y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Que hay quien Ok. intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Dios, Sueña este el juego rico se ve en su súper bueno, riqueza, espérate. que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son. Ok, me imagino que ese es el actor que está dando su monólogo. Yo sueño que estoy aquí de de estas esta prisiones prisión cargado. cargada. Hay algo Soñé aparte, que en no otro sé. estado más lisonjero me vi. No sé qué pasa si lo dejo de iluminar, pero bueno. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿Esa es la introducción? ¿Y qué es un sueño? ¿Sin la ausencia de pensamiento? ¿Y qué es un sueño sino la vida de otro? Que existe ¿Qué? solo en la mente. Un sueño no es nada. Haz tu papel. ¿No lo entiendes? No es nada. Ok, espérate, yo sí entendí. Lo que has estado oyendo son mitos, ideas subjetivas, hiperbolización, dramatizaciones. Haz tu papel. ¿Quién está hablando? ¿Para qué has venido? No tenemos nada que darte. Solo somos actores siguiendo un guión. ¡Haz tu papel! Ok. Me encantó esa introducción. Wow. Es sueño. La vida is a dream. Wow, se ve súper bien el juego, o sea, tiene hasta autores de voz y todo. Tú eres el electricista, ¿no es cierto? Tú manejas la iluminación. Necesito que nos hagas un favor. Ve tras el escenario y... la radio, enciéndela. Yo no la logré encender, debe ocurrir algo. Por favor, es importante. Dependemos de ti. Soy un simple... ¡Wow! Dios. Dios, la sensibilidad. Espérate. Ok, mucho mejor. No tiene esa vaina que hace que todo se vea... ¡Ah, qué asco! Bueno. Misión. Enciende la radio tras el escenario.
Me encantó esa introducción del juego, perdón si lo digo mucho, es que Dios tiene hasta sus propios autores de voz y me gustó el mensaje que dio al principio del juego, o sea, al principio de esto. Hoy es el Hoy. día. Ah, El día en el que nos ok. jugamos todo. El señor y la señora Lewis, famosos amantes del teatro, vienen a ver nuestra obra en el Teatro Goldstein. Los Lewis, su familia ha apoyado a compañías pequeñas de teatro desde tiempos inmemoriales. Y hoy nos toca a nosotros. Eso sí, todo sale bien, claro está. He estado dedicándome a esto desde los 6 años, y hoy es el día en el que los Legwreckers lograrán su ascensión. Estoy algo nervioso, ¿se nota? Igual debería dejar de escribir notas y seguir practicando el guión. Que salga bien y mucha mierda. Ok. Wow, tiene hasta... No, no quería volver a leer. Bueno, yo iba a leer. Si vieron que iba como a empezar a leer cuando me cuando me cortó. Ay. Bueno, tengo que ir al escenario. Vayamos a la parte de abajo entonces. Ah, no me puedo botar. Fuck. Bueno, ya que. A ver. Electricity. Tampoco puedo ir. Me imagino que acá busca la llave y accede a las fuentes eléctricas. Ok, entonces según lo que nos dijeron, la familia Lewis, que son gente que apoya teatro y toda esa vaina, iba a venir acá, me imagino que hoy, se refería a hoy iba a venir. No sé si no, es que no vino o qué fue lo que pasó. Bueno, tengo que encontrar la llave, a ver. Ah, busca la llave y accede a las fuentes eléctricas. Entonces me imagino que están por aquí. Mira, cosa que no me dan una linterna porque... Héroes de Oblivion. Eso sí lo leo yo, ok. En cada hoja del libro un guerrero romano es presentado con la entrada de un diccionario. Alexius, otro guerrero que pasó de ser de carne y hueso a ser un semidios romano. Según la leyenda de Alexius, un pastor que paseaba a sus animales le vio caer del cielo en un destello de luz. Alexius comenzó a pasar su tiempo en el anfiteatro, viendo pelear a los gladiadores. Se veía que cuando comenzó el imperio, Alexius era el mejor soldado gracias a sus habilidades de batalla que aprendió tan solo viendo el anfiteatro. Murió en una de aquellas batallas y se rumoreaba que sangre dorada brotó de su herida, aunque se sabe que tuvo decencia, se ignora su paradero. Hay 5 libros, ok. Esa es la radio que tengo que coger. Y acá era donde está... Ah, acá hay otro libro. Acá era donde estaba el actor diciendo su papel. Orberry White Christmas. Una Navidad blanca. Una mística y terrible canal Lovecraftiana sobre un niño que, engañado por su abuelo, despierta en una deidad antigua mientras hacía un muñeco de nieve. Un clásico para toda la familia que humildemente recomendaría. Este es un guión a uno de los juegos que tiene, que es de un muñeco de nieve, que me llamó la atención también. Tengo ganas de traerlo. Ok, abramos la radio. Ah, acá está la llave. La radio no funciona. Repara la fuente eléctrica principal de sonidos. Ok, tengo que ir ahora al lugar este y a coger la llave. No, a coger la llave. Abrir la puerta eléctrica. Pero si ya cogí la llave, ¿no? O sea que cogí... acá decoración. Tampoco. Ah, por acá. Oh. Ok. ¿Tentáculos? Sí, es por acá. ¿Qué tengo que hacer aquí? Abre la puerta de metal. Que tengo que seguir esto. ¿Qué hay por acá? Ah, no puedo ir. Pensé que voy a ir. Ten Sister Will Hatch. ¿No es como dientes? Los dientes de la hermana se están atorando. Ah, acá hay otra cosa. Estoy muy contenta. Nunca había tenido un teatro propio y de tener nada a tener el Teatro Goldstein entero es una larga zancada. No es el escenario más grande, pero tiene habitaciones por todas partes y desde luego tener más espacio para guardar decorados y disfraces nuevos es algo que acepto con los brazos abiertos.
Entre los nuevos decorados, por cierto, hay una esfera. No es nada nuevo, lo sé, pero es algo extraña, viscosa y muy grande. No estoy segura de en qué Ok. obra pretenden que metamos esa bola. Una bola. Ya creo que la bola salió ese coso. ¿Era como española o no sé? Po- Ah. Ok. Tengo que, a ver, por acá, 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 acá y acá. Listo. Busca las llaves y accede a la fuente eléctrica. A ver, ¿qué tenemos acá? La llave. Otro libro. The Fall on the Mayans. La caída de los mayas. Esta obra relata la historia de los mayas, quienes acabaron por ser erradicados por los aztecas de manera cruel y poco honrada. A consecuencia murieron y sus almas, como dictaba su religión, se transformaron en mariposas para viajar con el sol. Estando atrapadas bajo tierra, sin embargo, las almas se convierten en horribles polillas. Una interesante y dramática historia de fantasía. No sé, ese sí no sé si es de un ¿Es juego de él o acaso no. A posible ver. que los Lewis hayan criticado nuestra actuación como excelente? No, mejor aún, ¿es posible que nos hayan comprado el Teatro Goldshine? Estoy realmente patidifuso. El Goldshine pertenece a What? los Leg Breakers. Nunca lo hubiese visto venir. Vaya Además actuación del de teatro, voz. nos han comprado múltiples decorados de los que se está encargando Ellen. Y unas cuantas pesetas extra que Jeffrey ha gastado en libros para escribir futuras obras. Siempre ha querido escribir alguna. Si Jeff no tuviese la fea costumbre de no recoger sus cosas, igual sabríamos dónde están todos los libros. De seguro están desperdigados. Ya he encontrado por 3 doquier. libros de ellos, me faltarían 2. No sé qué es patifuso y me encantó la actuación de voz que hizo. Ok. La radio no funciona, sí, ya sé que la radio no funciona. Ok, tengo que ir a abrir la puerta. Creo que esa sí es la de electricidad, ¿no? Vamos a ver. Si no, pues de pronto la de decoración. Sí, sí, la de electricidad. Aunque será que abre la decoración. La llave era roja, no era roja, era amarilla, no era. No abre. Cierro la puerta, me siento más seguro. Sonido. Otro libro. Piet Piper of Hamelin. Ni idea qué significa eso. La clásica historia del flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin. Sin embargo, en esta versión en específico no fue la flauta la que trajo a las ratas invasoras, sino que la flauta invocó algo, que fue a su vez la razón de que las ratas escapasen. El libro se llama Sklegergeist. Sklegergeist, parece como alemán. El libro es muy, muy viejo. ¿Podría ser el original? Nadie lo sabe. Sonidos. A ver, acá, y mire, soy un pro. ¿Qué era eso? Life is a dream. Bueno, ya que abrí la esta, vamos a encender la red. Me falta un libro. ¿Dónde estará ese libro? A ver. Ya encendí la radio. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué está pasando? Escóndete. ¿Cómo que escóndete? ¿Dónde me escondo? En la oscuridad. ¡Oh! Ok, ya entendí. ¿Morí o tengo que esconderme? Que no me hagan ese. No. Sí morí. Sal de la sala eléctrica. Pero espérate que. No, espérate. Que acá. No me había dado cuenta de esto. A ver. Pam. Soy un pro en esto, ya mira. No sé si me te... A ver, ¿me voto? Ok.
No me había dado cuenta de eso, eso estaba a la vez. Escuché a alguien gritar, cantar ahí. No había visto, eso había aparecido también a la vez o tenía que morir para que apareciera. Ay, Dios, no puedo correr. Bueno. ¿Habrá otro libro por acá? ¿Será? Oh, ¿qué pasó? Ese era el calamar, ¿no? Ah, ya eso fue todo. Ok, me gustó el juego. Has completado After the Curtain Call, acto 1. La vida es un sueño. No sé, no encontré todos los libros. Me falta un libro, ¿cierto? Sir Tartarus. Voy a ver si puedo. Ok, voy a volver a jugar y intentar encontrar todos los libros. Ya nos vemos. Ok, encontré el libro que me hacía falta. Estaba justo acá en este lugar. A ver, espérate, voy a hacer esto rápido. Pum, pum. No, fuck, la cagué. Pum. Pum, 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 pum. Acá estaba el último libro que me hacía falta. The Tale of Luntian. Este sí creo que es de un juego que el creador tiene. Este libro trata de la vida de Luntian, un ser mitológico que había en un antiguo bosque Filipinas, en el cual merodeaban los seres sobrenaturales. Una maravillosa obra narrativa que mezcla fantasía y ciencia ficción. Luntian parece un personaje extrañable. Este era el último libro que me hacía falta. Voy a terminar rápido esta parte entonces. A ver, 3. Este sería el 5 de 5, ¿no? ¿4 de 5? Ah, verdad que me hacía. Ok, ya olvídalo. Y listo, ahora sí, ya que cogimos todos los libros, voy a ver si puedo decir Tartarus. Al jugar acá entre meses, empezar. Ah, me trae justo acá. Oh, ok, ¿qué pasó? ¿Se en las alcantarillas? Décima hermana, tú que nos iluminas, yo que protejo tu luz, pues nuestros corazones palpitan y nuestros vasos retumban al ritmo de la música. Seremos tu voz, seremos tu Esta es Hannah, ¿no? hasta que tu cuerpo divino esté preparado para regresar. Nosotros te Oh. El escenario no te merece. Meeting place there. Ok, el arte va a volver arte de la vida. Oscar Wilde. Tú hablas mucho. Bueno, según lo que estoy entendiendo, parece ser que es la historia de que querían volver sus personajes reales. Al parecer. Un calamar. Ese es el calamar que siempre hemos visto. Oh. Aquí. Acá. Ah, ahora sí, acá. Ahora aquí. Aquí. Listo. ¿Qué me abres? Ah, me prende esta luz para que vaya más para acá. Tinta. ¿Qué? Vendí Machine ahora. Why is a life a dream? ¿Por qué la vida es un sueño? No lo sé. Tú dime. Ok. Y ahí se acaban todo ese... Haz tu papel. Ah, eso fue todo. Me gustó el juego, muy divertido, o sea, no sé, fue genial. Vamos a créditos, ahora sí, acá. Pues espero que les haya gustado el video. Dejaré el link en la descripción de ese juego. Espero que este creador saque la segunda parte porque está increíble y me gusta hacia dónde va esto. Eso sí, me da un poco de aire a... ¿Cómo se llama eso? A Vending Machine. Espero que no vaya a seguir los mismos pasos. Pero bueno, ahora sí, recuerden darle like, suscribirse solamente si quieren. Eso me ayudaría mucho. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente. Adiós.